¿Cómo tener los glúteos grandes y levantados? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que realmente funciona para agrandar y levantar los glúteos. Vamos a hablar de lo que a la gente le funciona y que tiene evidencia. No vamos a hablar de conceptos o formas que realmente no se tiene evidencia que funcionen. Hola, mi nombre es Cristian. Si no estás suscrito a este canal, te voy a invitar a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas información útil del mundo del fitness. Antes de empezar, debes saber que los glúteos no son un solo músculo. Los glúteos se dividen en tres partes: glúteo medio, glúteo mayor y glúteo menor. Esto en plural, por eso se conocen como glúteos. Los glúteos, también como cualquier otro músculo del cuerpo, necesitan de un trabajo de fuerza para crecer. Entrenamientos enfocados en trabajar sus tres partes por igual, para dar un crecimiento general a este músculo. Debes tener en cuenta que la genética, la estructura de tu cuerpo, también la zona donde almacenas el mayor porcentaje de grasa de tu cuerpo dice mucho, porque hay mujeres que almacenan un gran porcentaje de grasa en la zona de las caderas y de los glúteos, y esto les va a dar mucho más volumen. Pero esto no lo es todo, porque esta apariencia puede cambiar a partir de estos consejos que te voy a dar. Primero, tener una buena alimentación y un buen entrenamiento. Debes apoyar tu alimentación en comer más proteínas, carbohidratos y grasas saludables, porque uno de los errores más comunes para hacer crecer este músculo de los glúteos, tenerlos grandes y levantarlos, es comer poco y hacer mucho cardio. Es cierto que hacer cardio es bueno para la salud, pero no es una prioridad para hacer crecer este músculo. Otro de los aspectos que debes mejorar es la forma en cómo te entrenas. Normalmente se entrena de una sola forma. Entrenamientos enfocados en una sola parte de este músculo, entrenamientos como sentadillas, zancadas, prensa. Está bien, estos entrenamientos están enfocados directamente en los glúteos, pero entrenan una de sus tres partes. Y hay que hacer entrenamientos mucho más inclusivos, que se distribuye el entrenamiento en las tres partes del glúteo. Así que debes modificar tu rutina de entrenamiento si quieres tener unos glúteos más grandes y levantados. Esto evitará que los glúteos se vuelvan más pesados, más cuadrados y pierdan mucho forma, pierdan mucho volumen. Otro de los consejos que debes poner en práctica es en el aspecto de los entrenamientos. Variar tu rutina de entrenamientos y hacer ejercicios que incluyan las tres partes del glúteo. Ejercicios como patada de glúteo, ya lo hagas con polea o con banda elástica, patada de glúteo en posición de cuadrúpedo. Un ejercicio muy bueno es uno que se llama buenos días. Toda esta rutina que tú tienes debes variarla. ¿Para qué? Para darle el estímulo necesario a las tres partes del glúteo para que puedan crecer de forma pareja y se puedan levantar. Debes hacer estos ejercicios creando siempre una sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva es ir añadiendo cada vez más peso a tu rutina de ejercicios o teniendo menos descanso para que el músculo tenga el estímulo necesario para crecer. No hagas ejercicios sin peso, porque todo músculo para crecer necesita de un estímulo para crear este crecimiento. Sin peso no hay crecimiento. Me gustaría que me dejaras saber en los comentarios qué otros temas te gustaría que tocáramos en este canal. Continuando con el tema, te preguntarás cuántas veces debes entrenar. Los glúteos, en este caso, debes entrenarlo máximo 3 veces a la semana, dejando un día de por medio de descanso, o mínimo 2 veces a la semana, dejando 2 días entre medio de descanso. Dicho esto, enfócate en tus metas, enfócate en tus cambios y en tu cuerpo, porque es imposible que tú puedas tener los glúteos o la forma del cuerpo que tiene otra persona. Tus cambios van a ser propios y los cambios de otra persona van a ser los de esas personas. Aplica todos estos tips. Muchas gracias. Dios les bendiga.